Estamos dialogando con la senadora Constanza Moreira, pero vamos a hablar de política, así que vamos a apelar un poco a la politóloga y a lo que está viviendo dentro de la política. El Frente Amplio, ¿cómo lo ve hoy? El Frente Amplio, bueno, a ver, yo lo veo un poco mejor. Me parece que la manera en que se dirimió la candidatura a la presidencia del Frente generó expectativas, también alguna frustración, pero estuvo bueno, movilizó a los Frente Amplistas, aparecieron 4 candidatos. La frustración allí es que no hubo ningún candidato independiente y no hubo ningún candidato muy joven, que era inicialmente lo que el MPP quería impulsar, un candidato joven, un candidato independiente. Por más que a algunos se le ofreció y no aceptó, ¿no? Sí, algunos se le ofreció y no aceptó, después otros candidatos naufragaron en la interna y finalmente el MPP optó por llevar el nombre de Agassi, que es un muy querido compañero, pero bueno, no respondía a esta idea del MPP de tener la generosidad de no impulsar un candidato propio, un candidato de sector. Entonces terminaron compitiendo 4 candidatos sectoriales, que no era una buena hipótesis para un frente que lo que buscaba era un candidato que pudiera representar a todo el frente. Pero me parece que fue una buena cosa que se armara toda esta movilización, que la gente fuera a los comités de base, que fuera a votar, y que el resultado fue genial, porque terminaron votando una mujer, ¿no? Porque cuando yo veía las encuestas, porque nosotros estábamos, yo competí por la lista de la 609 en ese momento, y entonces hice campaña por Agassi. Me hubiera gustado respaldar a Mónica en ese momento, pero estaba en la campaña de la 609 y no tenía duda de lo que tenía que hacer desde el punto de vista de la coherencia y la corrección política. Pero la gente votó por una mujer, y cuando empezó la campaña, Mónica no era la más conocida, no, ni de cerca era la más conocida. Creo que era más conocido Agassi que Mónica, o Rubio, que había sido. En realidad Mónica estaba estaba, supongamos, Agassi, Rubio, Mónica y, bueno, Castillo, por ahí andaban Mónica y Castillo. No recuerdo exactamente los números, pero la gente la votó porque era una mujer, porque había defendido lo del aborto. Entonces me parece que eso ya le dio una señal al Frente Amplio de que los propios Frente Amplistas querían ver otras cosas, ¿no? Querían votar otras cosas. Digo esto porque luego iremos a nuestro punto sobre por qué son necesarias otras caras, otras sensibilidades, otras perspectivas, sin desmedro de los méritos del doctor Tabaré Vázquez, que son más que notorios, así que no me voy a expedir sobre ellos, pero me parece que ya en esta instancia la gente, los Frente Amplistas, porque votaron 170.000 Frente Amplistas, mostraron que querían otra cosa. Y eso desembocó en una presidenta más joven, que es muy organizada, muy articulada, o sea, le dio toda una refrescada ahí hoy recibimos las cosas por email, se mandan las cosas por email, se manda el acta, ¿no? Además, ella viene con toda esa disciplina parlamentaria que para todo hay acta, para todo hay tiempo, si hay 5 minutos, se puede interrumpir 3, entonces me parece que le dio a ese Frente Amplio una dinámica más moderna, y al mismo tiempo hay 3 vicepresidentes, Rafael Michelini, Castillo, Ivonne Posada, también toda una generación, ¿no? Una generación en los cincuentones, como alguna vez le llamó Botinelli, y eso me parece que le movió a ese Frente Amplio un poco anquilosado, un poco rígido, un poco deshabitado. Las cosas se transformaron radicalmente, no, pero yo creo que mejoraron bastante. ¿Ha mejorado la concepción? Había como una idea de que no se podía hablar contra la mayoría o ir en contra de la mayoría. El miedo a la disidencia es parte de la cultura de la izquierda. Es una coalición de izquierdas. Se puede discutir a puerta cerrada, pero no se puede discutir hacia afuera. Recién decía usted, Tabaré Vázquez, no vamos a discutir Tabaré Vázquez, pero bueno, capaz que se necesita otra clase de cosas. Y esto en otro momento no hubiese sido tan bien aceptado. Todavía no es bien aceptado, ¿no? ¿Hay miedo a la disidencia? ¿Hay miedo a la...? Bueno, el Frente Amplio tiene un gran temor a romperse, ¿no? El miedo, si usted ve toda esta cuestión de la unidad y la unidad y la unidad, entonces la unidad, que es el miedo a fracturarse, es el miedo a no administrar
las diferencias internas, al no administrar bien las diferencias internas, que los partidos tradicionales las administran bien por otras razones, ¿no? Porque yo, bueno, que ahora convivo con ellos todo el tiempo, se hacen la mitad del problema que nos hacemos nosotros, no solo por las candidaturas múltiples, ¿no? Porque allí ellos, no sé, el que quiere un cargo al Senado se presenta de candidato a presidente, o sea, no, tienen una manera de dirimir el tema de las candidaturas muy distinto a esta cosa un poco sacralizada del candidato único del Frente Amplio, pero no tienen el temor del riesgo de fractura que tiene el Frente. El Frente tiene ese temor, que es un viejo temor de las izquierdas, porque llevó, qué sé yo, unos 50 años más o menos que los socialistas y los comunistas decidieran trabajar juntos y armar Es lo mismo que pasa ahora con la central sindical, ¿no? El miedo de la ruptura. Y al mismo tiempo el Frente Amplio se transformó en un partido muy, muy grande que administra el 50% del electorado. Es cierto que el Frente Amplio creció electoralmente y no creció como partido. Volviendo a lo primero que tú me decías, no hay más comité de base. Los comités de base va la misma gente, eso es así. Y hay alguna gente joven, pero muy poquita. Igual yo creo que la gente se expresa políticamente en otros lados y se organiza políticamente en otros lados. O sea que el Frente Amplio tiene que estar más atento al afuera que tratar de reproducir hacia adentro toda la gama de posibilidades de la participación política. Pero el miedo a romperse genera el impulso al disciplinamiento. Y ahí es donde las minorías, ¡ay! Somos las que nos quejamos, ¿no? Porque yo que tiendo a tener posiciones que quedan en minoría en tantos temas, Fuerzas Armadas, Haití, derechos humanos, bueno, muchas veces quedo en minoría, ¿no? Quedo en minoría en mi bancada parlamentaria, a veces voy al frente con planteos y me dicen, esto no se discute acá. ¿Y esto por qué? ¿Por la concepción suya de los planteos? ¿Por qué? ¿Porque no está de acuerdo realmente? Bueno, primero porque el Frente Amplio funciona muy abroquelado en los grandes grupos, ¿no? Y bueno, la verdad que a veces mis posiciones no son las del MPP. El MPP con esto también ha tenido una gran amplitud, ¿no? Va a ser una defensa del MPP que a veces trata un poco de disciplinar ahí su barra, pero bueno, lo consigue más o menos, porque como también el MPP está dentro de una coalición que es la 609, donde está el PDP, los claveles rojos. Bueno, pensemos que Saravia estaba en la 609, ¿no? Y después se fue para el Partido Nacional y se llevó la banca alegremente, digo, más o menos alegremente, ¿no? Y ahora es candidato a la presidencia del Partido Nacional. Eso por un lado, lo digo sonriéndome porque me parece que por un lado muestra la gran amplitud que tuvo la 609 y una cierta generosidad, y por otro lado las dificultades que tiene para disciplinar a su barra, en contextos en que además creo que el presidente ha sido bastante exigente con el MPP, ¿no? Bueno, todos los presidentes tienden a ser exigentes con sus partidos, porque vaya lo que hizo Tabaré Vázquez con el Partido Socialista, ¿no? Que lo seguirá amando y seguirá siendo su partido, aunque él formalmente haya renunciado. Pero me parece que el disciplinamiento o el intento de disciplinamiento está muy vinculado a miedo de romperse, miedo de que la cosa se transforme en ingobernable, miedo de... Y bueno, y la verdad porque falta una figura como la de Sereni, o en su momento como lo fue Tabaré Vázquez, que aglutinaban y bajaban línea. Yo creo que Sereni era más un articulador entre pares, ¿no? Sereni era más un articulador entre pares. Y en la época de Sereni estaba Batalla. Claro. Después se fue, pero digo, habían liderazgos importantes. Tan importantes o más que Sereni. Sereni era la figura de la unidad, pero habían otros liderazgos potentes, claro, y carismáticos. Luego me parece que con Tabaré Vázquez el frente, que se vuelve más grande, se disciplina más, ¿no? Es aquella cosa de que me voy para mi casa. Fue la manera en que Vázquez sentó autoridad dentro de ese Frente Amplio, que también le era un poco ajeno, porque él no era un hombre de partido, ¿no? Entonces, me parece que esa es la manera en que Tabaré impuso su autoridad. Pero luego la autoridad de Tabaré fue discutida, porque cuando Tabaré dijo, bueno, ahora el que sigue es Astori,
Ahí le dijeron, no, nosotros queremos otra cosa. Entonces ahí la cosa se despelotó de nuevo y entonces se fue a un congreso en el que hubo 5 candidatos. Entonces ahora pretender volver a la solución disciplinadora del pasado, lo único que hace es genera malestar, mucho malestar en mucha gente. Parte de esa gente se está juntando hoy a discutir el tema de las candidaturas alternativas o las candidaturas múltiples, y yo lo que digo es que si alguien no representa bien al todo, no permitirle a la gente que tenga opciones, lo único que va a generar es ese malestar difuso que la gente no va a dejar de votar al frente, pero va a haber retracción política, ¿no? Va a haber retracción política, distanciamiento, la gente no va a querer participar, porque bueno, uno quiere estar en la casa que construye, ¿no? Ahora, ¿usted siente que Tabaré nos representa a todos hoy? La pausa. Sí. Y ahora sí vamos entonces en el cuarto bloque al definir esto. Candidaturas múltiples, usted candidata, compañera de fórmula de Vázquez. Vamos a hacer la pausa y hablamos entonces con Constanza Moreira de estos puntos.